Victoria Mendoza, consejera delegada de un imperio inmobiliario de 300 millones de euros, contempló incrédula el humo negro que salía del capó de su Ferrari 458 Spider amarillo en la autopista a las afueras de Madrid. Se dirigía a la reunión más importante de su carrera cuando el motor comenzó a sobrecalentarse. Mientras esperaba la grúa que tardaba en llegar, una furgoneta destartalada se detuvo detrás de ella. De ella salió un hombre de unos 30 años, vestido con un mono de mecánico sucio y gastado, cabello despeinado y una sonrisa tímida que contrastaba con el aire seguro que debía mantener en su mundo de poder. ¿Puedo repararlo a cambio de una comida? Fue la frase ridícula que hizo reír a Victoria por primera vez en meses. Pero cuando el hombre abrió el capó y comenzó a trabajar con una precisión quirúrgica que nunca había visto, empezó a sospechar que había algo diferente en aquel desconocido. Lo que no sabía era que Alejandro Santos ocultaba un genio que revolucionaría no solo su Ferrari, sino todo el futuro de su empresa. El sol matutino iluminaba la autopista Madrid-Segovia cuando el Ferrari 458 Spider de Victoria Mendoza comenzó a perder potencia. El motor V8 de 570 caballos se transformó en una fuente de ansiedad, mientras el cuadro de instrumentos mostraba una temperatura que subía inexorablemente hacia la zona roja. Victoria Mendoza, 35 años, consejera delegada de Mendoza Holdings, con un patrimonio de 300 millones de euros, no estaba acostumbrada a los imprevistos. Su jornada estaba planificada al minuto. Reunión con inversores japoneses, presentación del nuevo proyecto inmobiliario, almuerzo de negocios con socios alemanes. Cada cita valía millones, y ahora estaba bloqueada con un Ferrari que humeaba como un viejo tractor. Se detuvo en el arcén de emergencia. Los tacones Louboutin que pisaron el asfalto mientras bajaba con movimientos que traicionaban irritación. El traje Armani gris perla, elegido para proyectar autoridad durante las negociaciones, ahora parecía fuera de lugar en una carretera polvorienta. La grúa más cercana estaba ocupada. Tardarían al menos 2 horas que no tenía. Mientras marcaba el número de su asistente para aplazar todas las citas, oyó el ruido de un motor diésel que reducía velocidad. Se volvió esperando otro automovilista adinerado, pero vio una furgoneta Iveco Daily blanca, de al menos 10 años de antigüedad, con un rótulo descolorido. Santos Reparaciones. Arreglamos todo tipo de vehículos. De la furgoneta bajó Alejandro Santos, de unos 30 años con cabello castaño despeinado por el viento, un mono azul de mecánico que había visto días mejores, manos manchadas de grasa. Cerca de 1,80 m, físico enjuto pero musculoso, portaba una caja de herramientas que parecía haber vivido 1000 batallas, pero lo que impactó a Victoria fueron sus ojos, verdes como esmeraldas, llenos de una inteligencia aguda que contrastaba con la vestimenta humilde. Cuando sonrió fue una sonrisa genuina, carente del cálculo que caracterizaba cada interacción en el mundo de ella. Alejandro se acercó con pasos seguros pero respetuosos, notando la tensión en los rasgos de Victoria. En su mundo, cuando un Ferrari se paraba significaba que alguien necesitaba ayuda, independientemente del coste del coche o la ropa del propietario. La oferta de reparar el Ferrari a cambio de una comida fue espontánea. No tenía idea de estar hablando con una de las mujeres más poderosas de España, y probablemente no le habría importado saberlo. Victoria se mostró inicialmente suspicaz. En su mundo nadie ofrecía nada gratis, y la petición de una comida como pago parecía tan absurda como conmovedora. Pero la desesperación y algo en la actitud de Alejandro la convenció. Alejandro abrió el capó del Ferrari con la reverencia de un cirujano. Sus manos se movieron entre los componentes del motor con una seguridad que hablaba de años de experiencia, pero también de algo más profundo, una comprensión intuitiva de la mecánica. Después de escuchar el motor durante pocos minutos, diagnosticó el problema con precisión que sorprendió a Victoria. No era solo la bomba de agua, sino un defecto de diseño en el sistema de refrigeración. Era un problema que los centros Ferrari tardarían horas en diagnosticar. Él lo había identificado en minutos. La reparación fue una obra maestra de ingenio. Utilizando componentes de su furgoneta y modificándolos sobre la marcha, creó una solución que no solo resolvió el problema,
sino que mejoró la eficiencia del sistema de refrigeración. Mientras trabajaba, Alejandro explicaba los principios de termodinámica, discutía innovaciones automovilísticas con una competencia que dejó intrigada a Victoria. No era solo un mecánico, era alguien que comprendía la mecánica a un nivel que iba más allá de cualquier manual. Cuando el Ferrari volvió a ronronear perfectamente, Victoria se dio cuenta de haber presenciado algo extraordinario. La invitación a comer, inicialmente vista como trueque, ahora le parecía lo mínimo que podía hacer. El contraste no podría haber sido más llamativo cuando los dos vehículos se detuvieron frente al mesón del pueblo. El Ferrari amarillo brillaba como una joya, mientras la furgoneta de Alejandro parecía casi disculparse por su presencia junto a tanta belleza. Victoria bajó aún incrédula por la facilidad con que Alejandro había resuelto un problema que la habría obligado a perder un día entero. El motor ronroneaba como nuevo, tal vez mejor que nunca. Sus colaboradores habían logrado aplazar la primera reunión, salvando el negocio más importante. El restaurante era la antítesis de los locales con estrellas Michelin que frecuentaba, mesas de madera gastada, camareros que conocían a cada cliente por su nombre, menú escrito a mano en una pizarra. La atmósfera era cálida y familiar, el tipo de lugar donde uno se sentía en casa. Durante la comida, pasta con tomate que sabía a auténtica cocina española, Victoria comenzó a hacer preguntas. Su curiosidad era profesional y personal. Había aprendido a reconocer el talento oculto, y algo le decía que detrás de la fachada del mecánico había mucho más. Alejandro contó su historia con modestia desarmante. Criado en familia obrera, había mostrado desde niño aptitud natural para entender cómo funcionaban las cosas. En el instituto había destacado en matemáticas y física, tanto que los profesores lo animaban a continuar los estudios. Se había matriculado en ingeniería mecánica en la Politécnica de Madrid con beca de estudios, pero en tercer año la vida pasó factura. Su padre sufrió un infarto, el taller estaba a punto de cerrar, la familia necesitaba su ayuda económica inmediata. Había abandonado los estudios para salvar el negocio, transformando el pequeño taller en una empresa que servía toda la comarca. Pero su mente nunca había dejado de trabajar. Patentaba mejoras en motores, desarrollaba soluciones innovadoras, estudiaba nuevas tecnologías en el tiempo libre. Victoria escuchaba fascinada, reconociendo el tipo de genio subestimado que el sistema a menudo deja atrás. Había conocido cientos de personas con títulos prestigiosos, pero poca sustancia, y aquí tenía delante a alguien con comprensión intuitiva de la ingeniería que iba más allá de cualquier diploma. Cuando Alejandro comenzó a describir sus ideas para mejorar la eficiencia de los motores eléctricos, Victoria entendió que había encontrado algo raro, un verdadero innovador oculto. Sus propuestas no eran fantasías teóricas, sino proyectos concretos basados en años de experiencia práctica. Hablaba de sistemas de recuperación de energía, nuevas aleaciones para componentes más ligeros, algoritmos de optimización que podían aumentar la autonomía de los coches eléctricos en un 30%. Conceptos que los mejores ingenieros estaban estudiando, pero que Alejandro había desarrollado independientemente. La comida duró 2 horas sin que se diera cuenta. Nunca le pasaba perder la noción del tiempo, pero la conversación la había transportado a un mundo donde las ideas importaban más que los balances. Cuando llegó el momento de despedirse, Victoria tomó una decisión que la sorprendió. Le ofreció su tarjeta de visita personal y la invitación a llamarla si quería discutir sus ideas más profundamente. Alejandro miró la tarjeta con curiosidad, dándose cuenta por primera vez de quién era realmente. Cuando lo entendió, la sonrisa se hizo más tímida, pero sus ojos mantuvieron la misma sinceridad. 3 días después, Alejandro llamó al número privado con voz que traicionaba nerviosismo, pero también determinación. Había reflexionado sobre su conversación y desarrollado más algunas ideas. No pedía dinero o favores, solo quería mostrar algo en su taller. El taller se encontraba en zona industrial abandonada en las afueras de un pueblo de la sierra madrileña. Desde fuera parecía una nave anónima, pero cuando Alejandro abrió las puertas, Victoria entró en el laboratorio de un genio moderno. El espacio estaba organizado con precisión científica, bancos de trabajo con herramientas de precisión, ordenadores para simulaciones complejas,
prototipos de componentes mecánicos colgados como obras de arte. Pero lo que más impactó fueron los dibujos, cientos de bocetos técnicos en cada superficie, diagramas de sistemas nunca vistos, cálculos matemáticos que demostraban una mente que pensaba en niveles múltiples. El primer proyecto era un motor eléctrico modificado, una unidad estándar transformada mediante innovaciones que aumentaban su eficiencia en un 40%. La explicación técnica reveló comprensión de la física que iba más allá de cualquier formación autodidacta. El proyecto siguiente dejó sin palabras a Victoria. Un sistema de frenado regenerativo que recuperaba energía durante la desaceleración, pero utilizaba también microvibraciones del coche para generar electricidad. Concepto tan avanzado que las casas automovilísticas invertían millones en investigaciones similares. La obra maestra estaba escondida bajo una lona. Lo que parecía un coche eléctrico normal mostraba modificaciones revolucionarias. Alejandro había rediseñado distribución del peso, aerodinámica, sistema de refrigeración, creando un prototipo que sobre el papel competía con los mejores coches deportivos eléctricos del mundo. Durante la prueba de conducción, Victoria experimentó prestaciones nunca sentidas. La aceleración era fluida pero potente, agarre perfecto, autonomía que superaba cualquier otro vehículo eléctrico disponible en el mercado. Victoria bombardeó a Alejandro con preguntas que revelaron creciente emoción. Había reconocido no solo genio técnico, sino potencial comercial enorme. En su mundo, había aprendido a valorar las oportunidades, y lo que veía representaba una revolución. Alejandro explicó haber desarrollado todo en tiempo libre, usando ganancias de las reparaciones para financiar la investigación. Nunca había pensado en comercializar las invenciones. Las veía como desafíos intelectuales. No se daba cuenta de haber creado innovaciones que valían millones. Victoria comenzó a delinear posibilidades, patentes internacionales, colaboraciones con fabricantes de automóviles, financiación para desarrollo industrial. Su entusiasmo crecía entendiendo las implicaciones, pero Alejandro mostraba límites, brillante en concebir y realizar, pero sin experiencia en negociaciones, protección de propiedad intelectual. Victoria tuvo la iluminación. Alejandro tenía el genio técnico que ella no poseía. Ella tenía competencias comerciales y capital que él no tenía. Juntos podían crear algo extraordinario. La propuesta fue audaz: asociación para desarrollar y comercializar las invenciones, con Mendoza Holdings proporcionando financiación y competencias de gestión, él continuando innovando con recursos adecuados. Alejandro escuchó con asombro creciente, no tanto por las cifras, sino por la confianza que esta mujer extraordinaria depositaba en sus capacidades. Era la oportunidad que nunca había osado soñar. Las semanas siguientes fueron un torbellino que transformó ambas vidas. Victoria reunió un equipo de abogados especializados en patentes. Ti sta piacendo questa storia? Lascia un like e iscriviti al canale. Ora, continuiamo con il video. Ingenieros para validar los proyectos, consultores financieros para estructurar la inversión. Cada día traía confirmaciones. Las invenciones de Alejandro eran revolucionarias. La primera patente concernía al sistema de frenado regenerativo avanzado. Los expertos confirmaron que nada similar existía en el mercado, con potencial del orden de miles de millones de euros. Alejandro escuchaba incrédulo, acostumbrado a pensar en las creaciones como aficiones costosas. El taller fue transformado en laboratorio digno de las mejores empresas tecnológicas. Victoria invirtió 2 millones en equipamiento de vanguardia, ordenadores para simulaciones, herramientas de prototipado, pero sobre todo contrató un equipo de ingenieros jóvenes que apoyaran a Alejandro en el desarrollo. Alejandro, inicialmente intimidado por trabajar con graduados en las mejores universidades, descubrió que su experiencia práctica los impresionaba más que sus títulos. Se convirtió naturalmente en el líder técnico, guiando proyectos que ninguno habría sabido concebir. Victoria descubrió una pasión por la innovación tecnológica que no sabía que poseía. Sus días, antes dedicados a fusiones inmobiliarias, ahora se llenaban de discusiones sobre coeficientes aerodinámicos, densidad energética, algoritmos de optimización. El proyecto más ambicioso tomó forma. No mejorar componentes existentes,
sino repensar completamente el automóvil eléctrico. Alejandro imaginaba vehículos que fueran sistemas integrados de gestión energética. La idea era revolucionaria: coches eléctricos que no solo se cargaban de la red, sino que devolvían energía cuando estaban aparcados. Durante las horas punta vendían electricidad a la red, por la noche se cargaban cuando costaba menos. El concepto atrajo inversores internacionales. Victoria organizó presentaciones para fondos especializados en tecnologías verdes, recaudando 50 millones para desarrollo industrial. El éxito trajo atenciones inesperadas. Los fabricantes de automóviles comenzaron a prestar atención, algunos con enfoques amistosos, otros con intentos de sabotaje. Alejandro se encontró en el centro de atenciones nunca deseadas. Revistas querían entrevistas, conferencias lo invitaban, universidades ofrecían cátedras. Victoria se convirtió en su escudo, gestionando comunicaciones y protegiendo su privacidad. Su colaboración se profundizó en algo más personal. Largas jornadas juntos, cenas de trabajo que se volvían conversaciones profundas, confianza mutua que crecía. Victoria descubrió en Alejandro no solo socio ideal, sino alguien que la desafiaba intelectual y emocionalmente. El primer coche completamente funcional fue probado en circuito privado en las colinas de la sierra. Las prestaciones superaron expectativas: aceleración de 0 a 100 en menos de 4 segundos, autonomía de 800 kilómetros, sistemas de seguridad que prevenían accidentes. Cuando Alejandro invitó a Victoria a conducir primero, ella entendió que no solo estaba conduciendo un automóvil, estaba experimentando el futuro que juntos habían creado. Un año después del primer encuentro, su historia se había convertido en leyenda en el mundo de la innovación tecnológica. La empresa había revolucionado el sector del automóvil eléctrico con soluciones que las multinacionales trataban de imitar. El éxito comercial superó expectativas. Los pedidos anticipados para su primer coche, bautizado Rayo, alcanzaron 100.000 unidades antes del inicio de producción. Inversores mundiales se disputaban participaciones. La empresa fue valorada en 2.000 millones. Alejandro se encontró en la portada de Time como innovador más influyente del año. El artículo relataba la transformación de mecánico a genio reconocido, pero lo que más le impactó fueron las palabras de Victoria. No describía solo capacidades técnicas, sino su humanidad. La fábrica en las afueras de Madrid se convirtió en modelo de sostenibilidad industrial. Alejandro insistió en energías renovables, sistemas de reciclaje avanzados, ambiente que promoviera creatividad y bienestar. No era solo producción de coches eléctricos, sino ejemplo de industria responsable. Victoria descubrió que dirigir una empresa tecnológica requería competencias diferentes del sector inmobiliario. Tuvo que aprender gestión de equipos de investigación, negociaciones con proveedores especializados, comunicación con prensa técnica, pero encontró estimulación intelectual que faltaba en las actividades anteriores. Su relación personal evolucionó naturalmente. Cenas de trabajo se convirtieron en citas románticas, viajes de negocios en ocasiones para explorar ciudades juntos, fines de semana en laboratorio, en momentos de intimidad compartida. Eran complementarios. Ella lo ayudaba en los negocios. Él le enseñaba sencillez y autenticidad. El éxito trajo presiones inesperadas. Gobiernos extranjeros los cortejaban para deslocalizar producción. Competidores intentaban espionaje industrial. Prensa siguió cada movimiento, especulando sobre la relación. Alejandro luchaba con la pérdida de privacidad. Acostumbrado a vida simple y reservada, se encontró bajo focos de medios. Victoria se convirtió en su protectora, utilizando experiencia en imagen pública para protegerlo de presiones. El desafío más grande llegó cuando un consorcio de fabricantes de automóviles intentó adquisición hostil. La oferta era astronómica: 10.000 millones para adquirir la empresa e integrar las tecnologías en sus modelos. Muchos accionistas se sintieron tentados por beneficios inmediatos. Alejandro y Victoria se enfrentaron a decisión que definiría no solo el futuro empresarial, sino su integridad. La adquisición los habría hecho multimillonarios, pero significaba perder control sobre las innovaciones. Las corporaciones,
probablemente habrían ralentizado la innovación para proteger inversiones en tecnologías más antiguas. Durante reunión nocturna en el laboratorio donde todo comenzó, rodeados de prototipos de las invenciones, tomaron la decisión que lo cambió todo. Rechazaron la adquisición, eligiendo independencia y continuando innovando según sus principios. La decisión fue recibida con escepticismo por analistas, pero con entusiasmo por empleados y comunidad científica. Demostró que el éxito no había comprometido valores, permanecían fieles a la visión original. Para celebrar, Alejandro llevó a Victoria al mismo restaurante de la primera comida. Sentados en la misma mesa, reflexionaron sobre cuánto camino habían recorrido. El hombre en mono y la mujer en Armani se habían convertido en socios en todo. La velada concluyó con propuesta que ninguno había planificado, pero ambos sabían inevitable. Alejandro pidió a Victoria que se casara con él, no con anillo de diamantes, sino con el primer prototipo de llave electrónica desarrollado juntos, símbolo del futuro compartido. 3 años después del encuentro en la autopista, Alejandro y Victoria estaban en el escenario del Salón del Automóvil de Barcelona para presentar su última innovación, no solo un automóvil, sino un ecosistema completo de movilidad sostenible que redefinía el concepto de transporte personal. El rayo segundo representaba un salto cuántico en ingeniería automovilística. Alejandro había integrado inteligencia artificial, conducción autónoma, batería revolucionaria que se cargaba en menos de 10 minutos. Pero la verdadera innovación estaba en la visión sistémica. Cada coche conectado a red inteligente que optimizaba tráfico, consumo energético, impacto ambiental urbano. Victoria presentó datos que dejaron al público sin palabras. Su empresa había superado en valor algunos históricos fabricantes mundiales. Pero el orgullo mayor no eran las cifras, sino el impacto social. Ciudades que adoptaron su sistema redujeron contaminación en 60% y tiempos de transporte en 40%. En el escenario, mientras Alejandro explicaba con pasión inmutable los detalles técnicos, Victoria observaba al hombre que había transformado su vida. Seguía siendo el mismo mecánico genuino encontrado años antes, pero ahora sus ideas cambiaban el mundo. El éxito no había alterado humildad o dedicación a la perfección técnica. Después de la presentación, la pareja se encontró en un momento de tranquilidad. Alejandro llevaba aún el reloj barato de cuando hacía de mecánico, símbolo de determinación a mantenerse fiel a los orígenes. La boda celebrada el año anterior no había sido el evento mundano que se esperaba, sino ceremonia íntima en el mismo taller donde todo comenzó. Los testigos habían sido empleados que creyeron en el proyecto desde el principio, la fiesta en el patio de la fábrica, con Alejandro cocinando para todos. Su casa en las colinas de la sierra reflejaba el equilibrio entre éxito y sencillez. Alejandro mantenía laboratorio personal para experimentos de fin de semana. Victoria había creado estudio rodeado de plantas que cultivaba como hobby relajante. El proyecto que más los emocionaba ahora iba más allá del automóvil, tecnologías para energía renovable que prometían hacer cada vivienda energéticamente independiente. Alejandro había diseñado paneles solares con eficiencia doble, baterías domésticas que almacenaban energía durante semanas, sistemas de gestión que optimizaban automáticamente el consumo. Pero la verdadera satisfacción llegaba de las cartas diarias, familias que ahorraban miles de euros, ciudades convertidas en modelos de sostenibilidad, jóvenes ingenieros inspirados por su historia. Alejandro respondía personalmente a cada mensaje, considerando estos testimonios el verdadero indicador del éxito. La empresa empleaba 5.000 personas en 3 continentes, manteniendo la cultura familiar que habían instaurado. Los empleados no eran números en balance, sino socios en misión compartida de crear tecnologías que mejoraran la vida y protegieran el ambiente. Una noche, paseando por los jardines de casa, Alejandro preguntó si alguna vez se había arrepentido de haber parado el Ferrari aquel día. La respuesta fue inmediata. Aquella avería había sido el mejor accidente de su vida, porque la había llevado a encontrar no solo socio extraordinario, sino el amor de su vida. Alejandro sonrió del modo que había conquistado a Victoria desde el primer encuentro, esa sonrisa genuina, inmutable, pese a éxitos y reconocimientos.
Admitió que se preguntaba qué habría pasado si no se hubiera detenido a ayudar a aquella mujer elegante. Probablemente seguiría en el pequeño taller, feliz pero inconsciente del potencial, mirando las estrellas sobre Madrid, la ciudad que los había visto crecer de desconocidos a pareja de poder internacional. Sabían que la historia acababa de empezar. Habían demostrado que el genio emerge de lugares más inesperados, que el amor nace de circunstancias más improbables y que cuando talento, pasión y visión se unen, pueden cambiar el mundo. Su aventura continuaba con proyectos aún más revolucionarios, siempre guiados por los mismos principios: humildad, determinación y convicción de que la tecnología debe servir a la humanidad. Al final, todo había comenzado con una pregunta simple, ridícula, que había revelado no solo un genio oculto, sino demostrado que las más grandes revoluciones empiezan con gestos simples y que el amor más auténtico nace cuando menos te lo esperas, en una carretera polvorienta con un Ferrari averiado y un corazón listo para reconocer la grandeza en otros. Dale me gusta si crees que el genio puede nacer en cualquier lugar. Comenta contando alguna vez que subestimaste a alguien. Comparte para honrar a quien ayuda sin pedir nada a cambio. Suscríbete para más historias de talentos ocultos que cambian el mundo. A veces las más grandes innovaciones nacen en los talleres más pequeños. A veces el amor llega cuando menos te lo esperas, en una carretera polvorienta. Y a veces basta pararse a ayudar a un desconocido para descubrir que puede cambiar tu vida.